ahora que Dios está formando esta iglesia, amén. Lo que ustedes deciden, es lo que Dios va a usar para determinar el futuro de esta iglesia. Y eso debe emocionarles a ustedes porque tenemos el gran privilegio ver la construcción del reino de Dios aquí en esta iglesia y más allá. No lo mencioné en el primer servicio, pero es lindo ver la pared de misiones que está ahora nueva en la iglesia. Y tenemos que enfocar en eso, que no son de pensar en Bozeman, Montana, pero pensar en todo lo que Dios está haciendo en muchas áreas del mundo. Y eso es lo que vamos a tocar un poco hoy y estar emocionado y animado con esa verdad. Que gente está recibiendo a Cristo. Dios está transformando vidas. Y espero que hoy ustedes entiendan que no simplemente que Dios ama al mundo, pero Dios te ama a ti, específicamente. Y en este estudio que vamos a iniciar, vamos a ver el poder de Dios por medio del Evangelio. Como ustedes ya saben, vamos a iniciar la nueva serie de mensajes sobre el libro de Colosenses. Y Colosenses es uno de mis libros favoritos y es un libro que es como un espejo a Efesios. Efesios es un espejo de Colosenses. Son cartas de Pablo muy parecidas, pero con algunos enfoques diferentes. Es importante que ustedes saben que hay 3 libros principales, podemos mencionar varios, pero hay 3 libros principales sobre la guerra espiritual que son indispensables para estudiar y conocer o saber en la vida cristiana. Primero es Deuteronomio, número 2 es el libro de Efesios y 3 el libro de Colosenses. Ese libro habla sobre la supremacía de Cristo, sobre el poder del Evangelio y cómo eso afecta el resto de la vida entera. Entonces, más que nosotros entendamos el poder y la importancia del Evangelio, más vamos a interpretar y entender la vida cristiana actual. Este mensaje hoy es un mensaje que muchos, la mayoría que asisten a iglesias, no escuchan y no entienden. Entonces, yo quiero animarles a poner toda la atención en este mensaje. Entonces, para leer la palabra de Dios, voy a pedirles ponerse de pie y vamos a leer el texto junto de Colosenses 1 hasta versículo 8 y después yo voy a orar por la prédica. Dice el apóstol Pablo: yo, Pablo, elegido por la voluntad de Dios para ser apóstol de Cristo Jesús, y nuestro hermano Timoteo, les escribimos esta carta a los fieles hermanos en Cristo que conforman el pueblo santo de Dios en la ciudad de Colosas. Que Dios nuestro Padre les dé gracia y paz. Siempre oramos por ustedes y le damos gracia a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, porque hemos oído de su fe en Cristo Jesús y del amor que tienen por todo el pueblo de Dios. Ambas cosas provienen de la firme esperanza puesta en lo que Dios les ha reservado en el cielo. Ustedes han tenido esa esperanza desde la primera vez que escucharon la verdad de la buena noticia. Esa misma buena noticia que llegó a ustedes ahora corre por todo el mundo, da fruto en todas partes mediante el cambio de vida que produce, así como les cambió la vida a ustedes desde el día que oyeron y, ¿qué dicen?, entendieron por primera vez la verdad de la maravillosa gracia de Dios. Ustedes se enteraron de la buena noticia por medio de Epafras, nuestro amado colaborador. Él es un fiel siervo de Cristo y nos ayuda en nombre de ustedes. Nos contó del amor por los demás que el Espíritu Santo les ha dado. Es interesante lo que Pablo toca en ese primer texto de todo el libro. Es súper poderoso, amén. Y habla sobre el poder del Evangelio en el mundo y en nuestras vidas. Y algo importante para que ustedes entiendan de la cultura evangélica que es tan peligrosa y tan dañino a la vida espiritual real, la salvación real de la humanidad. La gente piensa asistir a una iglesia evangélica o memorizar Juan 3:16
o asistir grupo de jóvenes, o ir a una escuela cristiana, o asistir varias conferencias de la Biblia, tal vez varios estudios de la Biblia durante la semana, asistir fielmente a la iglesia y participar en todos los grupos pequeños, la gente piensa que eso es cristianismo. Eso es el evangelio. Que yo necesito enfocarme en escuchar predicas fuertes, predicas claras, predicas con doctrina sana, y todo eso va a llevarme a la salvación. Todo lo que yo acabo de mencionar no es el evangelio. Ustedes pueden asistir a esta iglesia, asistir a todos los grupos pequeños, grupo de jóvenes, grupo de adultos jóvenes. Ustedes pueden leer la Biblia de Génesis a Apocalipsis. Ustedes pueden dar ofrenda generosamente a la iglesia y ir directamente al infierno. ¿Cuántas personas piensan y creen en Juan 3:16 en el mundo? Si yo menciono Juan 3:16, un gran número, gran cantidad de personas en la calle van a saber qué dice Juan 3:16. Y van a decir, yo creo en lo que este versículo enseña. Pero son totalmente perdidos y van para el infierno. Porque ese texto habla sobre lo que es el evangelio de verdad. Y la mayoría de las personas que asisten a iglesias, entre comillas, evangélicas, simplemente no entienden el evangelio, porque no lo han escuchado. Y muchos de los problemas que ustedes tienen en sus vidas es simplemente por no entender o no haber escuchado y no vivir el evangelio. Problema tras problema tras problema, Dios tratando de llamar la atención, pero muchos simplemente no escuchan a la voz de Dios. La primera cosa que podemos observar aquí es que Pablo menciona él y Timoteo, y que ellos están haciendo ¿qué? Dando acción de gracia y en oración constante por el cuerpo de Cristo en Colosas. Ellos tienen este corazón como siervos de Cristo. Son hermanos fieles. Y hermanos fieles tienen dos cosas: agradecimiento por los hermanos, agradecimiento por el cuerpo de Cristo, y también oración constante. Y ustedes deben querer eso en su pastor. Que la Biblia nos da la descripción de trabajo para un siervo fiel, tiempo completo, como pastor. Que el pastor principalmente pone el enfoque en orar por los hermanos, orar por el evangelio, orar por el poder de Dios en sus vidas. Pero tal vez no es tanto en otras culturas, pero aquí en esta cultura ustedes tienen que entender algo sobre esta iglesia evangélica en los Estados Unidos. Que principalmente la iglesia pone el enfoque que el pastor administra bien la iglesia. Y algunos lo dicen. Pagan el salario de un pastor para ser capellán y también para administrar la iglesia. Trabajar duro para crecer la iglesia en todo sentido. Los edificios, la cantidad de personas, programas, ministerios, que sea básicamente una empresa. Nunca van a ser una empresa porque es iglesia, pero realmente viven otra cosa. Un ejemplo que el famoso pastor Eugene Peterson escribió de un caso para ilustrar lo que estoy diciendo, que no es un invento mío. Que un director de la junta directiva de la iglesia pasó en las oficinas de la iglesia, pasó la oficina del pastor de alabanza. Y como las puertas tienen vidrio, él pudo ver adentro lo que el pastor de alabanza estaba haciendo. Y el pastor estaba tocando su guitarra, alabándole al Señor, cantando con todo su corazón, cerrando los ojos. Y luego este pastor de alabanza recibió un regaño por no estar trabajando. Porque no estaba cumpliendo según la doctrina, la teología de estas personas. Que si está en el ministerio recibiendo un salario, tiene que estar haciendo trabajo para la institución, para crecerlo de una u otra forma de manera humana. Qué triste es, ¿no? Pero para la mayoría de las iglesias acá, eso es lo normal. Que muchos líderes en las iglesias van a estar de acuerdo con este líder de la junta directiva regañando al pastor de alabanza por no estar trabajando.
Pero ¿cuál es el trabajo de un ministro del Evangelio? Es lo que describe muy clara Hechos 6, de estar en el ministerio de la palabra y la oración, amén. Por eso los registros de amistad son tan importantes, no por la información de contacto, pero para que ustedes están escribiendo las peticiones y alabanzas. Porque en estas peticiones y alabanzas, nosotros, Pastor Nick y yo, podemos hacer nuestro trabajo fielmente, mejor, con más discernimiento, más sabiduría, porque ustedes expresan específicamente lo que está pasando. Y podemos orar con inteligencia. Pero podemos orar en general por ustedes, amén. Pero hay algo que cambia. Durante una semana típica de la vida de un pastor, la semana pasa muy rápido cuando queda haciendo trabajo en administración, con finanzas, hablando con contactos, tener muchas reuniones y aún discipulado. Todo eso es necesario. Pero para un pastor fiel, la semana es muy única, muy diferente. Cuando el pastor pasa más tiempo en la palabra estudiando y de rodilla orando por los miembros de la iglesia. Es otro mundo. La semana no es igual. Ya está entrando al cielo cuando el ministro está orando, intercediendo por los hermanos acá y hermanos en otros países. Es algo muy especial y algo que siempre debemos apreciar y que ustedes entienden, ese es el enfoque y siempre por la gracia de Dios, siempre va a ser el enfoque de esta iglesia. Y que ustedes entienden la importancia de la oración constante. ¿Ustedes realmente aprecian esta iglesia? ¿Ustedes realmente aprecian y aman uno al otro? Porque según Pablo, según la Biblia, lo que Dios enseña, que eso es súper importante. Tienen que tener mucho cuidado ustedes de no aceptar las cosas malas de la cultura latina, todo del mundo de mujeres y licor, que es directamente hacia el infierno, pero también tener cuidado de no aceptar las cosas malas de esta cultura. Porque de una u otra forma van a tener una influencia sobre ustedes. Porque la gente aquí en Bozeman, en gran parte sabe mucho de la Biblia, ¿sí o no? Sabe mucho, pero a nivel académico. Y ustedes pueden recibir influencia mala de lo que han experimentado o lo que han visto en las otras iglesias. Y poco a poco, año tras año, comenzar a absorber eso y pensar que eso es normal. Que la persona enfrente siempre tiene que hablar con elocuencia, tener momentos felices y ya agarrar más y más gente. Y eso es una iglesia. Eso no es una iglesia de Cristo Jesús. Una iglesia de Cristo real es donde la gente realmente ama uno al otro. No es un club de latinos. La misma cosa que pasa en la cultura latina, cuando hay un cumpleaños, especialmente una quinceañera, que toda la comunidad llega y mezclado en este grupo grande. Y muchos de los latinos piensan, yo disfruto tanto estos eventos sociales y estos cumpleaños, yo quiero que mi iglesia sea igual. Y inventan iglesias que tienen la misma mentalidad de club social. Y eso no tiene nada que ver con una iglesia local de Cristo Jesús. Cuando uno en un cumpleaños saluda a uno al otro, familia o amigos, y que todos están felices y alegres con uno al otro, actuando nice, amable cuando realmente odian las otras personas, uno comienza a aprender de un aprendizaje malo, que eso es algo normal cuando no es normal. El cuerpo de Cristo no es así. El amor entre los hermanos debe ser un amor genuino, amén. Y eso es lo que Pablo explica aquí. Y ustedes no van a verlo tal vez inmediatamente. Pero Pablo menciona algo cuando dice de que él está orando por los hermanos. Y que él habla sobre el amor entre los hermanos es con razón.
Pero después de eso, Pablo menciona algo súper importante y es el punto número 1. El evangelio debe ser escuchado y entendido. Debe ser escuchado y entendido. Alguien que solamente escucha Juan 3:16 y cree que eso es su salvación, ¿por qué muchas veces esta persona todavía está lejos de la salvación de Dios? Porque cree en un texto de la Biblia sin entender toda la condición humana y todo lo que enseña el Antiguo Testamento sobre la ley, la santidad de Dios. Un ejemplo fácil. Si alguien no entiende que la ley de Dios le condena al infierno, pasar una eternidad bajo tortura de día y de noche, que nada va a pasar esta tortura, que va a ser permanente, eterno, y por la culpa de tus pecados, de fallar un Dios santo, explicando muy bien Génesis 2 y Génesis 3, la caída del hombre, y que el hombre no pudo cumplir la ley de Dios, que el hombre ha pecado en contra de un Dios santo, y por eso la consecuencia es la vida, la muerte eterna. Esa persona no va a pensar que es necesario de corazón recibir a Cristo. La persona fácilmente va a ser un hindú o un budista. Como ellos solamente cuando escuchan Juan 3:16, un budista o hindú solamente piensa que, ok, suena bonito, yo voy a añadir Cristo sobre mi vida. Tienen 1000 dioses que alaban, pero añadir Cristo sobre otros 1000 dioses no hay problema, porque me parece que Cristo es un buen Dios, que es un Dios que yo quiero también. Entonces, un hindú, un budista, solamente recibe Cristo, añadiendo Cristo a sus otros dioses, pero no se someten bajo todo el consejo de Dios. Entonces, ¿son salvos o son todavía perdidos? Son totalmente perdidos. Entonces, el hecho que ustedes asisten a esta iglesia no significa que ustedes son salvos. El hecho que ustedes escuchan prédicas fuertes de este púlpito no significa que ustedes son salvos. El hecho que ustedes han dado ofrenda o han ayudado gente que tiene necesidad o han memorizado versículos o han leído la Biblia de día y de noche no significa que son salvos. La única cosa que te salva o que salva a cualquier hombre, mujer o niño es la sangre preciosa de Cristo Jesús. Y cuando alguien entiende que por mis propios pecados me voy para el infierno, mis propias adicciones, me voy para el infierno, yo he ofendido a un Dios santo. Cuando una persona entiende eso, la persona va a querer recibir a Cristo y apreciar y amarle a Cristo. Entonces, aquí es el fruto del evangelio. Si alguien no realmente le ama a Cristo, que tú no puedes ver que el fulano dice que es hermano en la iglesia, que aún asiste a la iglesia todos los domingos, pero tú no puedes ver que este hombre o esta mujer realmente le ama a Cristo, ¿la persona realmente es salvo? No, está engañado. Porque nosotros no usamos eso como la prueba, la examen de Dios para entender quién es salvo y quién no es salvo. Pero es exactamente el examen que la Biblia nos da para ver si hay una fe auténtica o no. Y ese es el punto. ¿Cuántas personas en Latinoamérica, yo predicando el Evangelio y la persona diciéndome, yo creo que voy a ir al cielo porque yo soy un hombre o una mujer de mucha fe? Y lo cree con toda convicción. Pero la fe no puede salvar a nadie. Fe en fe es igual a 0. No significa nada, significa el infierno. Mi fe, el contenido de mi fe es lo que es importante, amén. Si yo no entiendo el Evangelio, si no he escuchado el Evangelio, y sin entender mi condición real y la santidad de Dios real y la única salvación en Cristo Jesús, yo no puedo tener fe auténtica, es imposible. Un ejemplo, si alguien escucha sobre Cristo hasta cierto punto y entiende la persona y la obra de Cristo hasta cierto punto, pero también cree en María para la salvación todavía, junto o a la par de Cristo,
¿La persona realmente ha escuchado, ha entendido el Evangelio? No. Está enfermo espiritualmente y todavía camina hacia el infierno. Hasta los mismos católicos que le alaban a María, que es una blasfemia en contra de Dios, no lean Lucas cuando María le llama a Jesús mismo su Salvador. Tiene la Biblia en sus manos, en su casa. Y cuando alguien muestra la verdad de Dios, que María le llama a Jesús su Salvador, significa María era pecadora, porque si no, ella no necesita salvación, pero era pecadora. Y ella hubiera muerto en su pecado, excepto por su fe en Cristo Jesús. La única razón que vamos a ver María en el cielo es porque ella confiaba en el Mesías. Confiaba en la sangre de Cristo como aún su hijo terrenal, confiando que era hijo divino también. Esa es la verdad, pero cuando la gente quiere añadir Cristo sobre sus adicciones, por ejemplo, bueno, yo tengo estas adicciones, pero realmente Cristo está en mi corazón. No, porque si Cristo está en su corazón, sus deseos van a cambiar también. ¿Por qué? Cristo va a hacerlo, porque tú no tienes el poder para cambiar los deseos malvados en ti. Es igual que no lo mencioné antes, pero por los que no estaban presentes, quiero repetirlo. De que yo estaba trabajando construcción en Arizona con un salvadoreño. Y él estaba feliz un día, porque él me dijo, mira, dejé de tomar, ya no estoy tomando como antes. Él estaba alegre. Y yo hubiera estado alegre, pero no estaba alegre. Porque eso no cambió la vida de este hombre. Él todavía estaba perdido en sus pecados y iniquidades. Y todo el tiempo que él estaba hablando conmigo, alegre que ya dejó de tomar, estaba fumando como loco. Entonces, en este momento, él, aunque es chistoso, pero es como mucha gente en el mundo. Ya no tengo este vicio, entonces estoy mejor, más cerca con Dios. No, estás más cerca, más lejos, porque ya confías en este cambio falso en tu vida. Tú tienes confianza en tu propia justicia en lugar de únicamente la justicia de Cristo Jesús. Romanos 1:16 es el tema de todo el libro de Romanos. Romanos es un libro grande, amén. Es un libro con mucha doctrina pesada. Pero el libro de Romanos es un libro misionero. Y en este versículo ya encontramos la verdad del Evangelio. Y gracias a Dios por el apóstol Pablo, porque este versículo es una bomba. 1:16, pues no me avergüenzo a la buena noticia acerca de Cristo, porque es el poder de Dios en acción para salvar a todos los que creen, a los judíos primero y también a los gentiles. ¿Es el poder de quién? De Dios, no de ustedes, no de mí. Es el poder de Dios que nos cambia, que nos transforma por medio del Evangelio. Y recuerden Romanos también 10:17, que dice, la fe viene por el oír y oír la palabra de Cristo. Si no escucho la palabra de Cristo, no soy salvo. Es imposible que alguien tiene vida eterna si no ha escuchado la palabra de Cristo, no tiene una fe auténtica. La justificación viene por la fe en la justicia de Cristo, amén. Es un momento que Dios me declara justo delante de Él, porque creo totalmente y únicamente en la sangre preciosa de Cristo para la salvación. Y luego dice Pablo algo que Pedro da un eco, que voy a leer lo primero de Pablo y luego vamos a hablar de 1 Pedro. Dice, ambas cosas provienen, versículo 5, de la firme esperanza puesta en lo que Dios les ha reservado en el cielo. Ustedes han tenido esa esperanza desde la primera vez que escucharon la verdad de la buena noticia. Número 1, ¿quién hizo la reservación en el cielo? ¿Fue vos llamando al restaurante para hacer una reservación? ¿O fue Dios quien reservó tu salvación en el cielo? Ya está en el cielo, listo, preparado. ¿Quién lo hizo? Dios lo hizo. Dios puso tu salvación ya
esperándote en el cielo. Es la seguridad total. Y cuando alguien, como un montón de denominaciones, como tal vez ustedes no han escuchado los nombres, pero Full Gospel aquí, también los menonitas, casi todas las iglesias pentecostales, todos enseñan cosas de blasfemia en contra de Dios, porque enseñan que la salvación se pierda. Dice que si la salvación se pierde, significa la salvación tiene que ver conmigo. No, la Biblia nunca enseña eso. Toda la salvación depende en Dios. Tú no puedes salvarte a ti mismo, ni tampoco puedes santificarte a ti mismo. Cuando uno recibe a Cristo, todavía tiene deseos malos, ¿sí o no? Casi siempre tenemos deseos malos. Únicamente el Evangelio cambia los deseos malos en nosotros. Si no, ni reconocemos que son deseos malos. Dios hace todo el trabajo. Por esa razón, más que yo entiendo el Evangelio, que es la fuente del poder y el consuelo principal en la vida, que yo necesito entender 100% que Dios hizo todo en la cruz del Calvario. Desde el comienzo hasta el fin, Dios inicia y perfecciona nuestra fe. Cuando alguien recibe a Cristo en su corazón, está confesando eso con la boca. Dios hizo todo. ¿Cuántas veces, mis hermanos, gloria a Dios, que Dios me ha dado años en el ministerio para decir lo que voy a decirles? ¿Cuántos momentos de evangelismo cuando yo he leído, yo he presentado Isaías 64:6 a la persona para leer? Y la persona lea eso, que Dios no acepta las buenas obras de nosotros, son como trapos de inmundicia. Y yo hago la conexión con las hojas de higuera que Dios no aceptó de Adán y Eva. Tampoco estas obras, dice Isaías, que son como hojas que van a estar tiradas por el viento. 2, 3 veces leyendo la persona, el versículo, yo haciendo la misma pregunta. Fulano, ¿Dios acepta tus buenas obras? Sí. Si puedes leerlo de nuevo. Ok, sí. La persona léalo, que Dios no acepta nuestras buenas obras, son como trapos de inmundicia para Dios. 3 veces, hasta con algunas personas 4 veces leyendo ese versículo. Y en la 4ª vez, Dios acepta tus buenas obras, y la persona mira el texto, después me mira a mí, y la luz llegó finalmente, y la persona dijo que no. Esa es la iluminación del Espíritu Santo, amén. Pero ¿qué hizo la obra? ¿Yo? ¿O la misma palabra de Dios abrió los ojos de la persona por el Espíritu Santo? Por eso, es la palabra que tiene que hacer la obra junto con el Espíritu Santo, amén. Iluminando el texto, porque es un libro vivo, es un libro activo. Ningún otro libro tiene lo que la Biblia tiene. Y cuando alguien recibe a Cristo, la persona de verdad va a someterse a la Biblia. Tristemente, yo he llevado pensando que yo he llevado a las personas, o varias personas, a los pies de Cristo. Pero después de varias semanas o meses, yo me di cuenta que llevé a la persona únicamente a mis pies, porque ya no regresan a la iglesia. La persona que recibe a Cristo de verdad, aunque lo dice públicamente, pero la persona que realmente tiene fe auténtica, escuchan, hermanos, que se someten bajo la palabra de Dios por completo. La persona que dice, Pastor Jared, gracias porque realmente recibí Cristo en este momento, pero no tiene interés en grupos pequeños, no tiene interés en servir en la iglesia, no tiene interés en ser confrontado o corregido por los pastores, no tiene interés de comprometerse al reino de Dios, significa que no ha sometido a la palabra de Dios y que no son salvos. Hicieron una pequeña oración, pero por medio de esta oración una seguridad falsa llegó a sus vidas por la mano de Satanás. Recuerda lo que 1 Pedro dice, que todo tiene que ver con la mano de Dios. Voy a leerlo, 1 Pedro 1, 3-5. Que toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo,
por su gran misericordia que hemos nacido de nuevo, porque, escuchan, Dios levantó a Jesucristo de los muertos, amén. Ustedes no hicieron nada, Dios es quien lo hizo. Ahora vivimos con gran expectación y tenemos una herencia que no tiene precio, una herencia que está, otra vez, aquí está, reservada en el cielo para ustedes. ¿Quién hizo la reservación? Dios. Pura y sin mancha. Nosotros no somos puros y sin mancha, pero la salvación de Dios sí. Que no puede cambiar ni deteriorarse. Por la fe que tienen, Dios los proteja con su poder hasta que la reciban esta salvación. Entonces, ¿quién les proteja en base a su poder? ¿Ustedes o Dios? Entonces, ustedes, su piedad, su fidelidad, su moralidad, ¿eso es lo que proteja tu salvación? ¿O el poder del Dios mismo proteja tu salvación? Eso debe animarles. Eso debe quitar mucho peso de sus hombros, la cual está lista para ser revelada en el día final a fin de que todos la vean. Ahora vivimos por fe, pero un día vamos a ver nuestra salvación físicamente, en vivo, literalmente vamos a ver nuestra salvación. Impresionante, amén. Ahora vivimos por fe, no por la vista. Ahora, en el futuro vamos a vivir por la vista, porque va a ser ya algo en lo físico que vamos a experimentar. 2. El Evangelio es una fábrica que produce frutas. Entonces, esta iglesia, las predicas de este púlpito, ¿cuál es la fábrica que produce fruto? Es porque este hombre es muy, muy bueno. Esa mujer es muy noble. Y por eso hay mucha fruta de la vida de él o ella. Mentira, mentira, mentira. Si hay un hombre o una mujer que refleja a Cristo, es únicamente por el poder del Evangelio en él o ella. No tiene nada que ver con él o ella. El fruto es producido y multiplicado por el mismo Evangelio, hermanos. Versículo 6. Esa misma buena noticia que llegó a ustedes, que ustedes llegaron a él, o el Evangelio llegó a ustedes. ¿Cuál? El Evangelio hizo la acción, no ustedes. Ahora corre por todo el mundo, da fruto en todas partes mediante el cambio de vida que produce, así como les cambio la vida a ustedes desde el día que dos cosas, que oyeron y que más, entendieron. Por primera vez la verdad de la maravillosa gracia de Dios. ¿Alguien puede escuchar el Evangelio? Amén. De Génesis al Nuevo Testamento. Pero si no entiende el Evangelio, es posible que la persona sea salvo. No. La persona tiene que escuchar y la persona tiene que entender. ¿Cuál es el problema de solamente tirar Juan 3:16 a las personas? La persona escucha un poco del Evangelio, pero no entiende nada sobre la ira de Dios y la condición malvada del hombre. Entonces, con este versículo, la persona no tiene que cambiar muchas cosas de su vida. Simplemente es aceptar algo como algo bonito, pero sin tener salvación de verdad. Y eso es lo que la mayoría de las personas hacen. Recuerden la diferencia. Hay una diferencia entre aceptar a alguien en mi casa en comparación a recibir a alguien en mi casa. Hay una diferencia. Por eso, aún en español, yo no estoy de acuerdo de usar la palabra aceptar Cristo en su corazón. Porque los demonios aceptan que Cristo es Dios. Los demonios aceptan que Cristo murió en la cruz. Pero los demonios son condenados al infierno. La persona salva de verdad recibe Cristo en su corazón. Mucha gente, usando la ilustración de la casa, pueden decir dentro de su casa, yo amo Cristo, yo acepto Cristo, la Biblia es muy linda. Yo leyendo los salmos hace mucho consuelo a mi corazón. Pero toda su vida, aún la Biblia dentro de la casa de esa persona, pero toda la vida, Jesús todavía está fuera de la casa porque la persona nunca abre la puerta a su corazón. Acepta las cosas de Dios, tiene una Biblia en la casa, leyendo salmos todos los días porque es de mucho consuelo. Sí,
Pero recibir a Cristo, abriendo el corazón, abriendo la puerta, invitando a Cristo a entregar o morar y entrar su corazón y tomar el dominio, la autoridad total de su corazón, es lo que la mayoría de las personas no lo hacen. Otra vez, ¿por qué en Petra, esta iglesia, creemos que es necesario sentarse con la persona y explicar toda la Biblia, el Evangelio, la historia amorosa de Dios redimiendo al hombre? Porque toma tiempo para explicar la Biblia y la historia. Es mucha inversión y mucho tiempo pasando una hora y media explicando el Evangelio a alguien de todo el plan de Dios para la redención del hombre malvado, ¿sí o no? ¿Cuál es más fácil para un pastor? Llamar a la gente en una predica así, ¿cuántas personas quieren recibir a Cristo? Y un gran número levanta la mano y yo oro y la persona, wow, mira qué bonito servicio, 10 personas recibieron a Cristo, 10 personas levantaron la mano. Cuando tal vez ninguno entendió su condición malvada. Tal vez todos realmente pusieron Cristo, añadiendo Cristo sobre su propia vida, sobre sus propios dioses. Y por eso es muy peligroso hacer eso como pastor, ¿sí o no? De no saber realmente lo que la persona cree. Si yo controlo mi vida, yo soy el rey de mi vida. Yo hago lo que yo quiero, yo construyo mi reino, pero tengo varios problemas y miedos y inseguridades. Y yo llego acá, escucho una prédica y por esos varios problemas, yo solamente necesito hacer una pequeña oración para añadir a Cristo a mi vida y eso va a ayudarme a mejorar y ayudarme más a construir mi propio reino y cumplir tal vez mejores deseos. Cuando esa persona sale pensando así, ¿la persona realmente ha recibido a Cristo? ¿O Cristo requiere todo de mí? Negarse, llevar la cruz y seguirlo a Él. Otra vez, la fábrica que produce frutas es el Evangelio. El mismo Evangelio en griego es lo que produce el fruto. Y es muy claro en griego. Y la segunda palabra que aumenta. Esa palabra en griego está en el pasivo. Significa que Dios es quien está haciendo el crecimiento. Dios es quien está multiplicando la semilla del Evangelio. Entonces, ¿cuál es lo más importante de Bozeman, Montana? ¿Cuál es lo más importante para tu vida? ¿Cuál es lo más importante de tus familiares y amigos? Que ustedes predican el Evangelio de Cristo Jesús. Es la única cosa que va a cambiarnos, la única cosa que va a cambiar este mundo. Entonces, si ustedes aman sus amigos, si ustedes aman sus familiares, ustedes van a llamarles o reunir con ellos y explicar el Evangelio de Génesis a Nuevo Testamento, de Génesis a Jesús. Si no, tú puedes decir todos los días que tú amas a estos amigos. Y esta idea en el mundo evangélico aquí de evangelismo amistoso se llama. Es uno de los grandes engaños de Satanás que ha existido. ¿Cuántas personas de iglesias acá que dicen, yo voy a evangelizar, pero yo tengo mucho miedo? Yo voy a hacer amistad con esas personas y eventualmente yo voy a presentar el evangelio. Pero si yo presento el evangelio demasiado temprano, la persona va a salir ofendido y ya no vamos a tener amistad y voy a perder el alma. Eso es la mentira de Satanás, ¿sí o no? Porque el evangelio es ofensivo. De decir a alguien orgulloso, que es casi todo el mundo, que tú no puedes salvarte, que tú eres un pecador, que tú mereces el infierno, que tú no puedes salvarte a ti mismo, tus buenas obras son como trapos de inmundicia para Dios, es algo ofensivo, ¿sí o no? La gente no quiere escuchar eso. Entonces, no, yo amo a esa persona, entonces no quiero ofender a la persona. 1 año, 2 años, 3 años. La persona no cree en la oración, el cristiano no cree en el poder del Evangelio para cambiar cualquier persona más duro en el mundo, como Tania compartió, su hermano era duro. Estoy hablando de una piedra de concreto, súper ofensivo. Nos trató mal por 20 años el hermano de Tania.
Era súper ofensivo. Pero anoche él quiso hablar conmigo también, para hablar sobre la Biblia. El hombre, él es grande, es grandote, él es súper arrogante, era súper arrogante. Y no tenía planes de mencionarlo, pero voy a mencionarlo porque va a animarles. Él nos dio un testimonio de Cristo ayer por teléfono de nuevo también, que cuando fue, como viernes, él estaba manejando, el otro hombre en otra camioneta, cruzó a su carril y casi pegó el choque con la pared de la carretera. Y él salió súper enojado. Y el otro hombre quiso, aunque él hizo lo malo, el hombre quiso pelear. Estaba señalando para parquear, para estar en pleito físico. Y en el pasado, el hermano de Tania hubiera parado el carro rápido para pelear, porque él era boxeador, igual como el papá de Tania. Y él estaba listo para pelear en cualquier segundo. Y él dijo que Cristo me paró. Y yo seguí en el carril, ignoré al hombre. Y mira cómo es Dios, que él pasó la prueba. No paró su vehículo como antes. Y el hombre bajó la ventana. Después, antes quería pelear al otro hombre, estaba súper enojado. Y porque él se sometió a Cristo, Cristo cambió el corazón de este hombre y el hombre pidió perdón. Y dijo que fue mi culpa lo que yo hacía. Y él dijo, no hay problema, gracias. Yo solo reaccioné con enojo porque yo tenía miedo de chocar con la pared. Y él dijo, sí, yo sé, fue mi culpa. Y siguió en su día. Mostrando que, escuchando este testimonio anoche de él, yo soy pastor cristiano por muchos años, pero no lo creo. Conociendo a este hombre, su arrogancia, pero es el poder del evangelio para cambiar a un hombre tan terco como él. Y con tantas drogas, casi murió varias veces por la cantidad de cocaína que él ha tomado. Y Dios rescató su vida. ¿Fue justo? No. ¿Mereció la muerte él? Sí. Pero Dios rescató su vida varias veces. Que yo en mi carne pecaminosa pensando, él no va a llegar a cumplir 40. Va a estar en la cárcel o él va a estar muerto. Mereció la cárcel muchas veces. ¿Cómo él escapó de la cárcel? No entiendo. Llegó a la cárcel, pero después de recibir a Cristo, y Cristo lo puso en la cárcel por una semana para quebrantarlo. Increíble, ¿no? Pero él tenía la paz de Cristo ya dentro de la cárcel. Dios mostrando su fidelidad en la vida de él, que el evangelio es mucho más suficiente, muy poderoso para cambiar y salvar cualquier persona. Es la semilla, es el evangelio, es someterse a la palabra de Dios. Muchos han venido acá, muchos han escuchado predicas, muchas predicas, pero muchos han salido y no han regresado. Muchos han dicho, wow, ese mensaje tocó mi corazón, pero no tocó el corazón suficiente para salvar a la persona, porque una predica no puede salvar a una persona. Es solamente el hecho que alguien escucha y cree, entiende de verdad lo que Cristo hizo en la cruz, que mis pecados le pusieron Cristo en la cruz. Fue mi culpa que Cristo fue torturado por los romanos y los judíos. Es mi culpa. Yo merezco el infierno. La ira de Dios está en contra de mí. Que yo merezco una eternidad en el infierno. Y Cristo me buscó. Dios me buscó. Dios me persiguió. Me buscó hasta cambiar mi corazón duro, terco, rebelde. Humillarme para salvarme. Y si tú no has entendido eso y has tomado cualquier decisión en el pasado, la decisión fue falsa. 100% falsa. Y Dios quiere mostrar su gran amor a ustedes hoy, a cada uno de ustedes. Para que si hay alguien aquí que no ha recibido a Cristo, si tú pasas por un accidente de tránsito saliendo de la iglesia, ¿dónde vas a pasar la eternidad?
¿Realmente tu vida refleja la Biblia? Aun con todos los pecados e imperfecciones, tu vida refleja una vida sumisa a la palabra de Dios. Tu vida refleja una vida buscando el reino de Dios primero. Si no, cuidado que tú eres realmente salvo. Porque la gente en esta cultura, casi en toda Latinoamérica, hasta en África, alrededor del mundo, si oras, haces una pequeña oración, eso es todo. La Biblia no enseña eso. La Biblia dice la salvación real es sin nacer de nuevo, pero negarse, llevar la cruz y seguirle a Cristo. Si alguien recibe a Cristo de verdad, no va a pasar 6 meses en la iglesia y después salir por un año y no regresar. Alguien salvo de verdad no puede dejar el Salvador quien le trató tan mal en la cruz y sentir esta tristeza y este agradecimiento por su salvación. Esa persona no puede dejar la iglesia local. Esa persona no va a poder usar la excusa, perdón pastor, pero no sentimos bien, por eso no llegamos, o tuvimos un inconveniente. Es alguien creyendo sus propios engaños. Y la persona, si muere hoy, va para el infierno. Entonces, iglesia, ¿ustedes entienden más por qué yo no creo en mensajes light? ¿Ustedes entienden más por qué yo creo en mensajes fuertes? Porque el mundo grita todos los días las mentiras del diablo y de su propia carne, amén. Y cuando la gente llega a la iglesia, escucha mensajes light, que son para hacer más suave, más cómoda la vida. Eso no despierta a la gente. Cuando los pastores aquí dicen, la decisión más importante que tú puedes tomar es recibir a Cristo en su corazón. Y ellos piensan que, yo cumplí mi rol de evangelista. Cumpliste nada. Si la persona en la iglesia no siente el peso de la ira y del enojo, del castigo eterno por sus pecados en contra de un Dios santo que va a estar bajo fuego, su cuerpo por toda la eternidad, la gente no responde. Es la obra del Espíritu Santo convenciendo a la gente que hoy es el día de la salvación. Que en Hechos 6, 7 dice la palabra que muchos de los sacerdotes fueron que obedientes al Evangelio. Interesante, ¿no? Obedientes. Entonces, cuando alguien recibe a Cristo, está respondiendo en obediencia al mandamiento de Dios, arrepentirte y creer. Es un mandamiento de la Biblia, amén. La mayoría del mundo están obedeciendo este mandamiento o están en rebelión al mandamiento. Entonces, predicas del evangelismo de verdad son predicas que enseñan los mandamientos de Dios. Arrepiéntate o muere en un castigo eterno. Esos son predicas de verdad. Esos son predicas de amor. ¿Quién ama a los latinos, los hispanos aquí más? ¿Los que hablan con elocuencia y dan mensajes light, suavecito? ¿O los predicadores que predican la ira de Dios y el amor de Cristo Jesús para salvar al hombre de su condición pecaminosa? ¿Quién realmente ama a los hispanos? Los que dicen la verdad. Algo interesante lo que enseña el texto. Dice, por la maravillosa gracia de Dios, pero antes es una traducción diferente en español que en inglés. Pero voy a leer toda la frase. Por primera vez la verdad de la maravillosa gracia de Dios. Interesante esta frase que ustedes deben escribir. Es la verdad, según Juan 8:32, la verdad nos hace libres, amén. Entonces, dentro de esta frase en griego es súper lindo porque enseña que la verdad es lo que lleva la gracia de Dios en ella. Interesante, ¿sí o no? Entonces, queremos ser una iglesia de mucho amor y de gracia, amén. Entonces, muchos dicen, somos una iglesia de mucho amor y gracia. No queremos ofender a nadie. No. Entonces, tú eres una iglesia de mucho odio. Porque tú quieres impresionar a la gente, tú quieres tener la jactancia de las personas, tú quieres tener la fama y el cariño de la gente, pero no quieres decir la verdad a las personas. Significa, esos pastores predicadores que no enseñan la verdad a las personas, son personas vacías de gracia.
Son personas vacías del amor de Dios. La gracia de Dios. Ustedes quieren recibir gracia, ¿no? Favor no merecido. Cuando yo peco en contra de mi esposa y que ella me perdona, me da gracia, yo quiero la gracia, amén. No quiero el conflicto en la casa, no quiero el enojo en la casa, yo quiero recibir gracia cuando yo he hecho algo malo, amén. Todo el mundo quiere gracia. ¿Cuál es la gracia? Aquí Dios nos da, por medio de Pablo, una descripción excelente. La verdad de la maravillosa gracia de Dios. Si alguien quiere recibir la gracia de Dios, amén. Pero es imposible sin recibir la verdad de Dios. La verdad de Dios es que tú y yo no podemos salvarnos a nosotros mismos. Que Dios no acepta nuestras buenas obras. La única obra que Dios acepta es lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Únicamente la justicia de Cristo. Si tú confías en la justicia de Cristo, más tus propias buenas obras o justicia, tú vas para el infierno igual. El contenido de nuestra fe es sumamente importante. Únicamente la justicia de Cristo le salva a alguien. Eso es para cualquier persona en toda la humanidad. ¿Ustedes creen eso? En el fin número 3, el Evangelio produce amor en el Espíritu. Primero menciona el amor de los siervos de Dios, de Cristo, Pablo, Timoteo y Epafras. 2, en versículo 8, habla sobre el amor entre la iglesia. Nos contó del amor por los demás que el Espíritu Santo les ha dado. Ese es un amor divino, amén. Ustedes deben amarse uno al otro en el Espíritu porque Dios ha hecho la obra primeramente en ti. La razón que tú amas a los otros hermanos en la iglesia es porque primeramente Dios puso su amor en tu corazón, ¿sí o no? Si no, ¿ustedes realmente van a amar uno al otro? ¿O van a solamente aprovechar de uno al otro? No es amor genuino. El amor genuino es el amor de Cristo. ¿Tú piensas que tú tienes tu propio amor? O si tú eres creyente de Cristo, que has recibido, el amor que tú tienes viene de Dios. ¿Por qué? Mira mis hermanos. 1 Juan habla sobre este punto excelente. 1 Juan 4, 7 hasta 12. ¿Cómo es posible de que Tania y yo amamos tanto los nicaragüenses con tanta suciedad y pobreza y calor y zancudos? Y no tanto para Tania los zancudos, pero los zancudos me aman a mí con todos sus corazones. Y todos los días yo saliendo con muchos piquetes. Yo odiando a los zancudos, honestamente. Hasta que Dios revelando un día, Jared, tú despiertas muchas veces en medio de la noche por los zancudos porque estoy llamándote a la oración más. Yo soy enojado con los zancudos, pero Dios aún usando eso para quebrantar a mí mismo. ¿Y por qué alguien va a dedicar su vida a un país tan pobre con casi nada de recursos materiales? De no tener nuestra familia, de no conocer a nadie, casi nadie. Y por 15 años vivir en condiciones así, perdiendo la luz y el agua cada rato, siendo, el enojo del gobierno en contra de los norteamericanos. Si no es por el amor de Cristo, nadie hace cosas así. ¿Es por Jared y Tania que eso pasó? ¿Por Jared y Tania que esta iglesia fue fundada? ¿O es porque el amor de Dios entró en nuestros corazones? Y dice Pablo, este es amor por los demás que el Espíritu Santo les ha dado. Si alguien dice que, sí, yo he recibido a Cristo, pero solamente recibe cosas de la iglesia, pero no ama a los otros hermanos, dando tal vez lo poco que tiene para bendecir a los demás y mostrar el amor de Cristo a los demás hermanos, y no lo hace, es porque el amor de Cristo no está. Y la persona debe preocuparse porque anda cerca las llamas del incendio del infierno. Mira,
En los 2 años de tener la iglesia, mucha gente ha recibido muchos regalos de ustedes, de nosotros como iglesia. Mucho cariño, mucho sacrificio, muchas oraciones, consejos, predicas. Ustedes han ayudado a mucha gente también con necesidad. Y esas personas que no han respondido al Evangelio en sumisión a la palabra de Dios por completo, sumisión entera. Aquí es lo triste, hermanos, que esas personas van a recibir más castigo en el infierno. Porque en el castigo final de Dios, cuando Dios manda a la gente en conversa al infierno, Dios va a recordar a la persona todas las veces que Dios le dio oportunidad a la persona que la persona rechazó. Y para estas personas, ustedes pueden imaginar el castigo que van a sufrir en el infierno, en cambio de las personas que no recibieron ninguna atención, no recibieron ningún mensaje de Dios y estaban 100% perdidos. Dios va a tener más misericordia a esas personas, ¿no? Pero piensen, las personas que han abusado de nosotros como iglesia, ¿es una cantidad poca o bastante? Dígame. Es bastante gente. Hay bastante gente aún aquí, de inglés y español, que me han abusado a mí. Que solamente llegaron aquí por 6, 8 meses, solamente para recibir carta para inmigración. Y ellos no entienden, por buscar el reino de Dios, supuestamente solamente para recibir una carta para la inmigración de mí, no piensen que en el trono blanco de Cristo, en el gran juicio, Dios no va a enseñar a la persona esta carta. Tú quieres ser inmigrante a los Estados Unidos en lugar de ser inmigrante al cielo. Hoy yo entrego tu alma al infierno para castigo eterno. Ellos tropezaron sobre Cristo Jesús, solamente para recibir algo tan temporal, algo que Dios puede proveer en un segundo, pero ellos hicieron todo de su manera, robando de la iglesia para su propio beneficio personal, que en el fin va a causar más castigo en el infierno. O sea, mucha gente está muy incómoda con estas predicas de la Iglesia Bíblica Petra, ¿sí o no? Pero los que han entendido que mis pecados en contra de un Dios santo son tan extremos, por eso las predicas tienen que ser tan extremos. Es como un joven del Instituto Bíblico acá, que realmente no es tanto bíblico. Él dice, no voy a regresar a Petra porque las predicas son muy extremas. Es que él no ha entendido que sus pecados son extremos en contra de Dios santo. Entonces, este joven, hermanos, ¿es realmente un cristiano? No. Entonces, si tú, para cada uno de ustedes, te piensas, si tú mueres hoy mismo, realmente vas a ir al cielo con toda certeza, que cada uno de ustedes pueden decir, Pastor Jared, yo sé lo que Cristo ha hecho en mi corazón y mi vida. Yo sé lo que yo he hecho en contra de un Dios santo. Y yo he entregado mi vida de verdad a Cristo. Yo he sometido a mi vida a la palabra de Dios. Antes yo buscaba solamente mi reino. Ahora yo busco únicamente el reino de Dios. ¿Perfecto? No. Tengo mis fallas y pecados, pero mi corazón es seguirle a Cristo. Si tú no puedes decir eso, tú no eres salvo. Significa que si mueres hoy mismo, vas a ir al infierno. Ya no hay oportunidad para arrepentirse. Entonces, hermanos, yo amo a las personas, yo amo a los hispanos, yo antes no amo tanto a los norteamericanos. Pensé que eran demasiado mimados, pero Dios cambió mi corazón para tener un amor genuino a todos los norteamericanos también, porque están sufriendo mucho y necesitan Cristo. Y si tú eres cristiano de verdad, si tú eres hijo de Dios o hija de Dios de verdad, ¿cuántos familiares y amigos tú tienes que llamar esta semana?
¿Cuántas personas que tú tienes que contactar esta semana y presentar el Evangelio a Cristo? No piensa que tú siempre vas a tener el amigo. ¿Cuántas veces yo he visto la persona esperando porque tiene vergüenza de Cristo, de no testificar de Cristo a un familiar o un amigo 2, 3 años? Yo he visto estos casos que la persona, finalmente yo tengo que compartir Cristo con mi amigo. Ha sido 3 años y la persona, el amigo está perdido todavía. Y la persona comienza a alistarse, a evangelizar a la persona y de repente la persona no está. Ha salido del estado, ha salido del país o muere. Y Dios muestra, hoy es el día de la salvación. Tú no puedes predicar a la gente cuando tú quieres que sea conveniente, pero cuando yo mando. Por eso de evangelismo, de amistoso, no creo en eso. Dios nos ha llamado a proclamar el evangelio hoy. No sabemos si nuestro familiar va a tener una semana más o un año más. No sabemos eso. Pero Pastor Jared, si yo predico el evangelio, es muy probable que mi mamá va a rechazarme. Es muy probable que mi primo ya no va a hablar conmigo o mi hermano. ¿Tú le amas a él o a ella o tú le amas a Cristo? Dios está mirando tu lealtad a Él. Y si tu familiar te rechaza, significa que probablemente la disciplina de Dios para esta persona va a ser más rápido. Porque Dios está mirando que tú pones el honor y el amor de Cristo antes del amor de un familiar. Y por esta lealtad y amor hacia Cristo, Dios va a ser más probable para quebrantar el corazón de este familiar. Pero si tú quieres mantener a este familiar como un ídolo, no, yo amo a esta persona, no quiero perder la relación. Dios en el cielo, ok, tú quieres tu familiar más que yo. Ustedes dos van a tener ahora corazones duros. La razón que yo creo, otras personas oraron por Tommy, el hermano de Tania, pero no como Tania. Ninguna persona que conozco en todos los últimos 20 años oraron por Tom como Tania oró por él. Ella dijo la verdad a su hermano, aun cuando él regresó diciendo vulgaridades a ella. Tania aún mostró el amor de Cristo a su hermano cuando él le rechazó a ella un montón de veces. Una vez hace un año, ella le invitó a almorzar para hablar sobre Cristo y su vida. Y como Tania no invitó a su nueva esposa, en esta época la novia nueva, se enojó y dijo un montón de vulgaridades a Tania de no aceptar mi novia. Y eso le pidió un almuerzo con su hermano. Ahora es totalmente al revés él. Es para decir por qué Tom llegó a los pies de Cristo. Principalmente porque Tania era una hermana fiel. Ella se fue al campo misionero, aunque él dijo a toda la familia, causó problemas para nosotros como misioneros. Diciendo, Tania Jared otra vez poniendo gente en tal país antes de nosotros. Ellos no aman a nosotros como familia. Mira lo que están haciendo viviendo en Nicaragua. Causó muchos problemas para nosotros en la familia. Y Tania puso a Cristo primero y no su hermano. Saliendo para África, saliendo por Nicaragua. Si mi hermano muere por drogas o un accidente porque tomó un montón, era 100% un borracho. Y cada rato tenía varios accidentes. Tania sabiendo, si él muere, él va para el infierno. Aún puso a Cristo y su reino primero. ¿Quién Dios honró? ¿Tommy? ¿O Tania quien puso a Cristo primero? Y por eso, Dios mirando eso, por 20 años oramos por este hombre malvado. Pensando, wow, él sabía toda la Biblia en su niñez, creciendo en toda la iglesia. ¿Cómo ese hombre puede arrepentirse después de un corazón tan duro? De conocer la Biblia tanto y rechazar todo. Y Dios lo agarró.
¿Por qué pienso de lo que yo veo en la Biblia, en la historia de la iglesia? Principalmente porque Tania era fiel a Cristo. La otra familia de Tania, de hecho, hicieron las cosas peor. Lo ayudaron en su pecado. Supuestamente cristianos, causaron peores problemas para él. El único miembro de la familia era Tania, poniendo a los nicaragüenses y el reino de Dios primero. Y Dios responde en salvar a su hermano. Adoniram Judson, el famoso misionero a Burma, ¿qué piensan ustedes? Lo mismo. Después de 20 y pico años, su hermano rebelde, hermano menor, llegó a los pies de Cristo. Y poco tiempo después que llegó a los pies de Cristo, el hermano menor de Judson murió. Pero Judson, feliz cuando escuchó las noticias de la muerte de su hermano. Porque la persona dijo, antes él recibió a Cristo en su corazón. Entonces, ustedes tienen dos opciones. Pensar como el mundo y perder. O pensar según lo que enseña la Biblia. Hacer las cosas de la manera de Dios en lugar de tu manera. Y ustedes ven, en tiempo, Dios va a honrarles. Y Dios va a levantarles. Y Dios va a hacer cosas increíbles en la vida de sus familiares. No escucha a sus familiares. Van a mentir, ¿ok? No ponen atención a ellos. Ponen atención en Cristo. Obedezca la palabra de Dios. Todo lo que dice los mandamientos, sigan los mandamientos. Y en tiempo, ustedes van a ver la mano de Dios obrando en sus familiares. Para Tom, tomó 20 años. Pero no importa, Dios hizo la obra, amén. Dios es fiel, iglesia. Oremos. Padre Celestial, esta es tu iglesia. Yo oro, Señor, para que en el nombre de Jesús, cualquier persona aquí que no es salvo, Señor, que puede hablar conmigo y decir, yo necesito salvación. Que puede hablar con Pastor Nick, que puede hablar con Joaquín, que puede hablar con alguien aquí para entender mejor el Evangelio. Yo oro por cada persona aquí. Señor, esta es tu iglesia. Yo entrego todas estas almas en tus manos. Señor, por favor, obra entre nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.